Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Como siempre, este es el hermano Pablo E. López, de aquí de la ciudad bonita de Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, para todos los que tengan alcance en este canal. Dios los bendiga, hermanos, y tenía una inquietud que el Espíritu Santo me puso en mi corazón decir, y ahora pues quiero compartir la segunda parte de lo que hablamos de lo que es la falsa interpretación de lo que es la cobertura que estos apóstoles y profetas están dando en el día de hoy. Amén. Vamos a elevar una oración diciéndole al Padre que ponga mi palabra en mi boca, y que su Santo Espíritu me guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gloria y honra, Señor, por todo lo bueno y misericordioso que tú eres. Quita todo estorbo del enemigo que me esté impidiendo el fluir de tu Santo Espíritu en mi vida, Señor. Yo solamente quiero ser un canal de bendición para tus hijos que tú tengas alrededor de la tierra. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga una vez más. El motivo por el cual yo quiero enfatizarme es de que quiero hablarles acerca de lo que es la segunda parte, si se puede decir así, de lo que es la falsa interpretación de lo que es cobertura. Pues yo quería decirles algo, hermanos, de que me voy a enfatizar a lo que diga la palabra de Dios ahorita en Mateo 23:37. Son palabras de nuestro Señor y Salvador personal, Jesucristo nuestro Señor, donde dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mira, hermano, esto es tan importante, porque ni siquiera el apóstol Pablo, que él fue el hombre que se amó, de que tenía las grandes revelaciones de Dios, dijo esta palabra como la dijo nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los apóstoles no podían dar cobertura. Y esto es sinceramente, hermanos, lo que el Señor está hablando acá es pura cobertura, porque Él quería cubrir a Jerusalén, como dice ahí, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas. La gallina cubre a los pollitos cuando los pollitos tienen miedo, tienen frío, saben de que su madre, en este caso la gallina, los va a defender, y lo único que tienen que hacer es refugiarse bajo sus alas. Así literalmente Dios nos dice a nosotros que vengamos a refugiarnos bajo sus alas, como dice en el Salmo 91, 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en mi Dios en quien confiaré. Entonces se da cuenta que ahí es el único que puede dar protección, es el único que puede dar refugio, es el único que te puede ayudar,
en los momentos difíciles. Por eso el Señor le decía a Jeremías en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te voy a responder y te haré ver cosas difíciles y ocultas que tú no sabes. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y por tanto, si el que es cobertura, Él sabe cubrirnos bien. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, lo primero que el Señor hizo es darles cobertura. Y mire lo que hizo el Señor. No mató cualquier animalito. Mató un cordero, significando el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados del ser humano, del hombre. Entonces, hermanos, ahí vemos que el Cordero de Dios es el único que nos puede cubrir nuestros pecados y quitarnos nuestros pecados y limpiar los pecados con su sangre preciosa. No le crean ustedes, pastores, a esos hombres que dicen que están dando cobertura apostólica o profética, o cobertura pastoral, o cobertura evangelística, o cobertura de maestro, porque es una doctrina errónea. Ya lo dije en la primera parte, y me atrevo a decir lo que es una doctrina satánica. Porque solamente Dios puede cubrir y quitar los pecados del mundo. Solamente Dios te puede dar la vestimenta que tienes que llevar. Por eso dijo el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, ven a mí y mira, yo te puedo vestir. Por tanto, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, si no me equivoco, le dice algo tremendo el Señor, que le dice el Señor algo tremendo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el 18, mira lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, se da cuenta que el Señor le dice que compre en Él oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. Entonces las vestiduras blancas son la simbología o la espiritualidad del cubrimiento espiritual que Dios le da al hombre para que no se mire su desnudez, no se mire su desnudez, sino que cubra sus pecados. Y el único que puede hacer eso es Dios. No puede hacerlo el hombre, no lo puede hacer ninguno de los 5 ministerios. Como vuelvo a repetir, hermanos, los ministerios ya solamente están para cuidar, para dar revelación a la palabra de Dios para ustedes, el pueblo de Dios, porque son autoridades puestas por Dios, pero no son cobertura, porque la cobertura es Dios. En este caso, la cobertura inmediata de nosotros es el Espíritu Santo,
porque Él nos está guiando a toda la verdad. No dice parte de la verdad, nos está guiando a toda la verdad. Y por tanto, el Espíritu Santo sí nos puede cubrir, porque nos está llevando a la santidad máxima que tenemos que tener nosotros. El hombre no da cobertura, como vuelvo a decir, sino que da solamente autoridad puesta por Dios. Es una autoridad. Los ministerios son autoridades, no son coberturas. Es una falsa interpretación de lo que es cobertura. Y de eso se aprovechan muchos zánganos que están diciendo que son apóstoles y profetas, y de eso están haciendo barrabasadas en el pueblo de Dios. Pregúntele primero, usted hermano y hermana, usted pastor, pregúntele si ellos han visto a Cristo, porque la señal de un verdadero apóstol es ver al Señor glorificado y que se le aparezca el Señor y lo autodomine el apóstol. Y otra, la señal de un profeta es ver al Señor aunque sea en sueños o en visiones. Si estos farsantes no tienen esos requisitos, y díganle a ustedes, hermanos pastores, que andan buscando también esa cobertura, díganle ustedes primero, sin que se lo digan delante de la presencia de Dios, delante del Espíritu Santo. Y si ellos le mienten, entonces ellos mismos van a caer muertos ahí, como cayó Ananías y Zafira por mentirle a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, si mienten ante el Espíritu Santo, ellos van a quedar muertos. El mismo Espíritu les va a quitar el soplo de vida inmediatamente por dar una doctrina errónea. Es que, hermanos, tenemos que dejar ya que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, hermanos. No que el hombre los guíe, sino que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Hermanos amados, por favor, no nos engañemos los unos a los otros. Les voy a dar un consejo, el pueblo de Dios. Sujétense a los ministros hasta donde los ministros se sujeten al Espíritu Santo. Porque si no se sujetan al Espíritu Santo, ¿cómo van a dar ellos testimonio de que están dando la verdad de Cristo? Es una mentira, porque si ellos no están sujetos a la voluntad del Espíritu Santo, no pueden decir que dan cobertura. Eso es mentira. Entonces solamente el Espíritu Santo nos puede cubrir, porque Él está en presencia de todos nosotros. Nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque tanto usted allá en España, en Guatemala, en Costa Rica, en la China o cualquier parte del globo terrestre, si usted me está escuchando ahorita, en este momento está la presencia del Espíritu Santo con usted y al mismo tiempo está conmigo. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer eso. Los hombres no pueden hacer eso, solamente Dios. Pero ni Satanás puede ser omnipresente, porque Satanás no es omnipresente. Él es una criatura nada más. En cambio, el Espíritu Santo puede estar en un solo lugar, en muchos lugares a la vez, como puede estar en la Argentina, como puede estar en Jerusalén, como puede estar aquí en los Estados Unidos al mismo tiempo, y hablarnos a todos al mismo tiempo, porque Él es el único que tiene esa facultad de estar presente en todos lados. Ahí nos damos cuenta de la cobertura.
porque solamente Dios puede estar presente en todos lados. Y eso significa cobertura también, que Dios está presente en todos lados donde tiene sus hijos. No solamente en un solo lugar, sino que Él tiene en todos los lugares esa presencia. Y bendita presencia del Espíritu Santo, porque nos da la paz y la santidad que solamente Él la puede transmitir. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender de que el Espíritu Santo es el compañero de nosotros, es el maestro de nosotros para guiarnos a toda la verdad. Él es el encargado de decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Por tanto, hermanos, dejémonos de tanto cuento y volvámonos al Señor, que Él tendrá misericordia de nosotros. Es como dice en segundo de Crónicas, capítulo 7, y versículo 14. Si mi pueblo se humillare. Mire qué tremendo. Si nosotros nos humillamos ante el Señor, mire lo que va a pasar. Si se humillare mi pueblo, dice en segundo de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Por tanto, si solamente Dios puede perdonar pecados, entonces solamente Él nos puede cubrir. Otra vez voy a volver a leer el versículo de segunda de Pedro, capítulo, o no sé si es segunda o primera, 4:8. Es primera de Pedro 4:8, hermanos. Miren lo que dice, porque este es un versículo de lo que acabamos de leer, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué dice que el amor cubrirá multitud de pecados? Porque Dios es amor. Y por tanto, por eso dice en el Salmo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Ahí está la verdadera cobertura, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vemos otro ejemplo de cobertura. Y mire lo que dice el Señor en Juan, Juan 17, el Evangelio de Juan, versículo 2 en adelante. Juan 17:2 en adelante. Mire lo que dijo mi Señor hablando con el Padre. Una oración intercesora que solamente Dios lo puede hacer. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Por qué le dio potestad? Porque él iba a ser y seguirá siendo y será la cobertura de nosotros. Cristo Jesús. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y sabe por qué decía eso el Señor? ¿Por qué mencionaba Jesucristo?
porque Jesucristo es el enviado del Padre para salvarnos nuestras almas. Y por tanto solamente Él puede perdonar pecados. Cuando el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, ahí vemos de que solamente el Señor pudo perdonar pecados, porque fue el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero Él resucitó al tercer día. Bueno, no quiero profundizarme mucho en eso, sino que quiero profundizarme qué es cobertura. Y dice el Señor más adelante, le dice al Padre, yo les he dado tu palabra, le dice en Juan 17:14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo el Señor. No ruego que los quites del mundo, sino los guardes del mal. Santifícalos, dice en 17:17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente Dios puede perdonar pecados, porque solamente Dios tiene la verdad. Nadie la tiene más que Él. Y Él la comparte con aquellos que se humillan ante su presencia. Que quede claro eso, hermanos. Que no lo engañen de esa falsa cobertura que los hombres están anunciando en este momento, porque no es cierto. Esa es una cobertura que solamente lo que están ofreciendo es una cobertura maldita. Y otra vez le vuelvo a repetir el versículo en Jeremías 17:5. Mire lo que dice acerca de esas falsas coberturas que los hombres están dando. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Pero mire qué bonito lo que dice en el Salmo 118, versículo 8. Mire qué lindo. Eso es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos, porque solamente Él puede cubrir nuestros pecados, hermano. Mire lo que dice el Salmo 118, versículo 8. Mire lo que dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Hello. ¿En quién tenemos que confiar? En Jehová, nuestro Padre Celestial. Porque solamente Dios puede perdonar los pecados del hombre. Como lo dice en Isaías, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice en Jeremías 17:7, al contrario, dice, bienaventurado el varón que tiene puesta en el Señor su confianza y cuya esperanza es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Solamente Dios puede dar esa confianza. Cuando hablamos de cobertura es porque estamos confiando en alguien. Y no podemos confiar en un hombre,
otro hombre no puede confiar en el otro hombre, porque entonces cae en maldición, como lo dicen en Jeremías 17:5. Entonces, hermanos, por favor, despertemos ya. No nos dejemos engañar por esas falsas coberturas que estos individuos andan ofreciendo para hacer sus fechorías y para hacer dinero de la fe de ustedes. Hermanos, despierten, por favor. No ayuden a esa falsa doctrina, porque entonces les va a pasar como dice en Ezequiel, donde dice: si tú no le dices sus pecados, una cosa es decirle sus pecados y otra cosa es decir que son coberturas. Porque si no les va a pasar a ustedes, pueblo de Dios, que si dicen que entonces la sangre, si uno no le dice esas cosas a ellos, entonces la sangre de ellos se los va a demandar Dios al hombre. Entonces, hermanos, diles, el Señor le dice a Ezequiel: la sangre de ellos caerá sobre sus cabezas si tú le dices sus pecados a ellos. Así lo dice en el libro de Ezequiel. No me recuerdo exactamente dónde está, pero sí lo dice. Y ahorita se los voy a dar más al rato. La sangre de ellos caerá sobre su propia cabeza. Así lo dice en Ezequiel. Aleluya. Entonces, el Señor se lo afirma a Ezequiel y le dice a Ezequiel que le va a demandar las sangres de ellos si Ezequiel no se los decía a ellos. Pero se da cuenta, hermanos, que el Señor está diciéndolo bien claro, hermanos, de que nosotros tenemos que hablar la verdad, pero no andar cubriendo, porque el único que cubre al hombre es Dios, en todo el sentido de la palabra, que lo que significa cobertura. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorifica el nombre de Dios, hermano. En Ezequiel, miren lo que dice en Ezequiel. Déjenme verlo. Ezequiel 33. En Ezequiel 8. Gloria a Dios. En Ezequiel, mire. Ahorita le doy la cita exacta, hermano. Vamos a leerlo. En Ezequiel 3:16 en adelante. Mire lo que dice Ezequiel. El Señor le dice a Ezequiel: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni lo hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y
pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero porque tú no lo amonestaste, pero en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces se da cuenta, hermanos. Entonces yo soy libre de la sangre de ustedes, porque ya les advertí de esa falsa doctrina de lo que es la cobertura que estos hombres están ofreciendo hoy en día. Y si ustedes no se arrepienten, pueblo de Dios, y se convierten a Cristo, entonces la sangre de ustedes va a caer sobre sus propias cabezas, porque ya fue advertido, ya la palabra ya está advertida. Entonces, hermanos, no me sentiría yo mal si ustedes si no se arrepienten oyendo esas doctrinas erróneas de estos hombres. Entonces, por favor, hermanos, tanto es ustedes, conviértanse al Señor y humíllense ante la presencia de Dios para que el Señor los sane y los guarde de todo mal. Volvamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, si ustedes se convierten al Señor y se humillan ante su presencia, entonces, y se vuelven de sus malos caminos, entonces Dios los va a escuchar, hermanos. No hagan caso más a esas coberturas que esos hombres están poniendo, porque solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, hermano. Así lo dice en Efesios 5, 23. Leámoslo, hermano. Por favor. Efesios 5, 23. Y cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, está hablando de que Él es la cobertura de la iglesia. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice en Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 2:19 dice, y no estando unido con la cabeza que es Jesucristo, de la cual todo el cuerpo alimentado y organizado por medio de los nervios y junturas van creciendo por el aumento que es de Dios, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, en 1 Pedro 2:21, miren lo que dice también. 1 Pedro 2:21. Amén. Entonces dice, pues 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor ha sido la cabeza de la iglesia. No son los apóstoles cabezas, como ellos dicen que son cabezas de la iglesia.
Ellos no son cabezas, porque la iglesia no es un monstruo para tener muchas cabezas. La iglesia es un cuerpo, y el cuerpo de Cristo místico, que el único que es la cabeza de esa iglesia es mi Señor Jesucristo. No tiene 5 cabezas. Esa es una doctrina errónea y satánica. Lo vuelvo a decir. Si no, mire lo que dice otra vez en Efesios 4:15. Mire lo que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quién es la cabeza, hermanos? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Por qué? No dice que son los apóstoles, no dice que son los profetas, no dice que son los evangelistas, no dice que son los pastores y no dice que son los maestros. No pueden ser cabeza de la iglesia los hombres, pero sí son autoridades puestas por Dios. Los que se dejen guiar por el Espíritu Santo son puestos por Dios. Y los que son puestos por Dios, Dios mismo los respalda a ellos. Porque no andan hablando doctrina de hombres, sino que están hablando palabra de Dios. Como lo dijo el Señor en Mateo capítulo 15 y versículo, ahorita les doy el versículo, hermanos. Capítulo 15 de Mateo y versículo 7 en adelante, del 7 al 9. Mateo 15, 17 al 9. Mire cómo el Señor les hablaba a los religiosos. ¿Se da cuenta? Y estos vienen dando mandamientos de hombres con decirles que son coberturas de la iglesia. Esos son mandamientos de hombres. Y el Señor les dice: bien profetizó de vosotros hipócritas el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? No lo digo yo, lo dice el mismo Rey de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, si Él lo dijo, es una gran verdad. Así que todo lo que Él dijo es verdad. Fue verdad, es verdad y seguirá siendo verdad por los siglos de los siglos. Porque el Señor Jesús nunca mintió. Nunca. Por tanto, Él es el único que pudo atreverse a decir: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, como le dijo al paralítico. Y como le dijo a la mujer del flujo de sangre: tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque solamente Él era el ejecutor de dar su vida por nosotros. Él dio su vida y ejemplo les dio. Ejemplo les dio para que ustedes y yo aprendiéramos a ver las cosas como debe de ser. Y mire, por eso le digo, el Señor le dijo al paralítico, mire qué tremendo, y dice en Mateo 9:2 ese versículo: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama,
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, solamente Él pudo perdonar los pecados porque Él los clavó en la cruz del Calvario. Y por la sangre de Jesucristo somos limpios de pecados. Así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Así lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Por eso es que solamente Él mismo se atrevió a decir: tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, no hagamos más grande el asunto. Más bien, los que andan diciendo eso de las coberturas, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Porque el Señor, si no se arrepienten, les va a pasar la factura a todos ustedes. También ustedes, escatólogos y teólogos, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo también. No sean altaneros, no sean orgullosos. Acuérdense que el único gran yo soy es el que está sentado allá en lo más alto de los cielos. Acuérdense ustedes, escatólogos y teólogos, que ustedes también van a dar cuenta de eso. No digan: yo hice esto, yo hice el otro, y por mí, por mí, por mí, por mí. Y no, posiblemente no son enviados de Dios. Un título de escatólogo y teólogo no te hace ver de que tú eres un siervo escogido por Dios. No te engañes. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Porque un título no te da la facultad en decir de que tú eres un verdadero siervo de Dios. Pablo tenía los mejores títulos en su tiempo y todo eso lo tomó como basura, como lo dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 7, si no me equivoco. Amén. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente como pérdida y ciertamente como aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que quede bien claro eso, escatólogo y teólogo. No te creas muy sabelo todo. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Porque Cristo, si no te arrepientes, entonces te va a pasar lo que dice allá: hacedores de maldad. Ustedes que juzgan a los demás, también les va a pasar la factura el Señor a ustedes. Aquí, como dice en Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, hay muchos escatólogos que se llaman hasta, que dicen que dan profecías también. Y acuérdense lo que dice en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren lo que les pasa por hacer altaneros, por hacer altivos. El Señor les va a declarar esto. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire lo que dice el contexto en Lucas 11:39. Mire lo que dice. Para ustedes escatólogos también. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Y ya no estén diciendo cosas que no tienen sentidos. Ya no estén diciendo, hermanos, por favor, mira lo que dice en Lucas 13:27 también, concluyendo con esos versículos. Pero os dirá en aquel día el Señor, ¿va? Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Porque ustedes también andan juzgando a los demás, pero no se dan cuenta que ustedes también están igual con Dios. Andan diciendo que muchas cosas se enfatizan más en lo que es la doctrina del anticristo y quién es el anticristo, que enfatizar a la iglesia quién es el verdadero Cristo. El Señor no los mandó a ustedes a predicar del anticristo. El Señor los mandó a predicar de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. No que dijeran que el anticristo es fulano, sotano y mengano. A la iglesia no le interesa saber quién es el anticristo. A la iglesia le interesa saber quién es su Cristo, porque Cristo fue el que murió y resucitó por su iglesia. Así, escatólogo y teólogo, arrepiéntete y conviértete a Cristo, porque Cristo te va a demandar esa palabra que tú estás dando, porque estás predicando más el conocimiento del anticristo que darle el conocimiento del verdadero Cristo a la iglesia. Porque Cristo murió por su iglesia, no fue una doctrina del anticristo. Así que arrepiéntete tú, escatólogo y teólogo, y conviértete a Cristo, porque si no te conviertes, te van a pasar la factura a ti también. Gloria a Dios. Por último, quiero hablar de lo que es la verdadera cobertura. Ya con esto termino. Si usted quiere saber, hermano amado, quién es su verdadera cobertura, aquí lo dice. Porque la verdadera cobertura es el amor. Los que tienen la verdadera cobertura tienen el amor de Dios. Pero hay que reprender a los falsos. Hay que reprenderlos para que se conviertan o dejen de estar hablando incoherencias a la iglesia.
La verdadera cobertura de la iglesia es Dios. Y porque Dios nos ama, nos dio su amor. El que no ama, dice en 1 Juan, tan fácil y de sencillo, mira hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Ahí está la verdadera cobertura. Predica, escatólogo y teólogo, predica a Cristo. ¿Sabes por qué no predicas a Cristo? Y predica más la doctrina de los hombres, porque no tienes revelación de Dios. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Y por último, para ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús, yo les voy a dejar este versículo en Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté reinando en sus corazones siempre, y que el amor de Dios, que nos cubre de multitud de pecados, esté siempre en nuestros corazones, limpiándonos a todo momento. Dios me los bendiga a todos. Como siempre, hermano, si usted quiere escribirnos, darnos un comentario, pues hágalo. Aquí estamos, ahí están, haga clic a los comentarios, pastor, si usted quiere. Y si no, pues, gloria a Dios. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.